respeto, quería prácticamente provocarnos. No vamos a hacer una violencia. Pero la sociedad ya sabe, por medio de los medios de comunicación que se ha divulgado, que la sobra, compañero, la preferencia para la gente de la zona, que la gente de la zona con doble presencia, eso ya es costumbre y es conocido a nivel nacional, que así se obtiene la participación o puestos de trabajo de protección civil. Ellos tienen que respetarlo. Van a tener que respetar lo que compañeros, si no, nosotros lo vamos a hacer respetar. Algo conflicto, compañero, una base de armas, una base de amenazas. Así se da la mala. Ya, compañero, que quede bien claro eso. Muchas veces se está haciendo la lista por ese tipo de estrategias. Y la gente que está cambiando la razón, se lo puede respetar. Por estar viendo con las localidades, compañeros, por donde va a pasar la obra. Porque ellos dicen, no van a pasar por mi zona. Ya Paisano lo ha dicho, no van a llegar por mi zona. Mi zona, compadre, disculpando las palabras, así compañeros, yo no quiero mencionar, pero es la verdad. Al sindicato de lo vamos a hacer la cagada, han dicho. Y si Sintuco da cabida, compañeros, si Casagrande da cabida, si en Casagrande sabemos, compañeros, que están metidos a la jauría en una obra de pautariado, hay que tener fin, muchas veces, compañeros, hay que ir compenetrado, hay que investigar toda la criminalidad que se da en el rubro de construcción civil. Y nosotros, de alguna forma, en base a estas estrategias, sin buen tino para actuar, nos está dando resultados en que la participación sea para cada, especialmente para la gente de la zona, compañeros, y no sin antes darle espalda, compañeros, a alguien que es más poderoso que todo, que es Dios, compañeros. Y el compañero del sindicato lo sigue bendiciendo, porque gracias a él, a pesar de tanta amenaza, se siguen abriendo obras, ya hay trabajo para la gente, ya hay ingresos para que el sindicato pueda hacer su labor sindical. Compañeros, con eso termino, compañero, y quiero invitar también, compañero, a alguna otra inquietud, compañero, con una forma natural y con respeto, a que ustedes también puedan participar, compañeros. Muchas gracias. A ver, señores, niños, tranquilos un ratito, por favor. A ver, señores, antes que nada queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia el día de hoy, a todas las madres de familia, a los padres de familia y a todos los niños presentes. El día de hoy se está haciendo presente el Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil Regional de Libertad, Sutra. Perturban, dicen. O sea, si nosotros vamos, nos paramos en la puerta, hay necesidad de trabajo y comenzamos a gritar y queremos trabajar, hay una perturbación malinterpretada quizás a favor de la empresa. Y nos pueden, compañeros, nos pueden poner una penalidad de 15 a 25 años porque así le han dado la ley. Y sin embargo, ¿por qué no presentan un proyecto de ley ante tanta explotación que hay? Y dicen en el proyecto de ley que se va a sancionar,
qué no le ponen 50 años, 100 años? Aquellas empresas constructoras que se vinculan con organizaciones criminales para querer realizar sus irregularidades dentro de una obra, la explotación. ¿Por qué no criminalizan eso? ¿Y por qué una organización sindical de primer nivel como es este sindicato sí lo piensa, sí lo quisiera hacer y ojalá lo concreticemos? Porque eso es parte de una iniciativa legislativa que está parada también en la Constitución. Nosotros eso lo podemos realizar. Todas esas cosas se deben determinar, pero eso lo vamos a terminar con la participación de cada uno de ustedes. Quizás muchas veces ustedes dirán que uno redunda en el mismo comentario, pero estamos en el régimen de construcción civil y esa cosa, compañeros, debe de quedar clara en cada uno de ustedes. Yo termino, compañero, agradeciendo al señor ponente que nos ha acompañado el día de hoy. Agradeciendo, compañero, al compañero Lavado por la buena labor que viene realizando. Nosotros siempre hablamos con claridad, con verdad. ¿Queremos hacer el trabajo sindical al 100%? No se puede, por muchos obstáculos que se presentan, pero poco a poco tienen que ser los afiliados que hagan el trabajo ya con la dirigencia, porque son más. En primer lugar, felicitarlos a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy. Y el día de hoy se celebra una fecha muy especial, como es el nacimiento del niño Jesús. Por eso, que cada año 25 de diciembre se celebra una fiesta para los niños. Otro hecho muy importante que ha motivado mi participación es resaltar la concientización que tienen muchas personas que están participando esta noche. Personas que de alguna forma, mediante la rifa que se ha hecho de forma democrática, han podido ganar una canasta y la han dado a aquellas personas que están necesitadas. Y eso es principalmente una característica que resalta a cada uno de los afiliados que pertenecen a esta organización sindical. Compartir con aquellas personas que no tienen, compartir a aquellas personas que no tienen la misma oportunidad que lo tienen otras personas. ¿Saben, compañeros? O al que no lo sabe, que el compañero Cristian todos los días está acá con nosotros. Desde las 8 de la mañana, a veces más temprano, y se va junto con nosotros 8 de la noche, 9 de la noche. Entonces, bueno, ustedes deben de valorar eso. Acá, compañeros, está hasta las 9, 8 de la noche y tenemos que salir con cuidado cuando nos vamos. Está sufriendo un atropello por parte de una autoridad, un abuso policial, por ejemplo. Que nosotros para ir a protestar, para ir a poner de conocimiento público, por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿acaso tenemos que ir a la gobernación y sacar primero la garantía? Cuando el abuso que se está dando contra un determinado compañero que es detenido arbitrariamente puede acrecentarse todavía, hasta lo pueden matar de tanta tortura que se practica en las cárceles. Entonces no es así. El derecho de reunión es un derecho automático. Nos reunimos y vamos. Nosotros somos conscientes y sabemos que hay muchas organizaciones sindicales que se han creado con la sola finalidad de que avance a una resolución o a un auto administrativo, auto subelectoral que emite el Ministerio de Trabajo, solamente lo utilizan con la única finalidad de ir a una obra y ampararse detrás de ese documento y poder buscar intereses de una forma indebida. Y siempre nosotros recalcamos eso porque decimos de forma indebida porque los perjudicados van a ser los sindicales, las vidas de grandes dirigentes sindicales, como también el día de hoy un tema muy importante como son los principios y valores. Y quizás
quizás muchos de nosotros no podemos definir los principios y valores, y es muy bien lo definido en todos los resúmenes que ha hecho cuando ha señalado cada uno de ellos. Son las reglas, compañeros, o los lineamientos en los cuales nosotros debemos de fijar el camino para desarrollar y enrumbar. Cristian, yo quería expresar unas palabras. Como muchas veces lo hemos hecho en asambleas generales que acompaña al sindicato, ya sea en nuestro local institucional, como también en la calle, cuando caminamos con la gente. Pero sentí un nudo en la garganta, porque Cristian ha sido un gran amigo mío, preocupado por sus amigos. Yo creo que el día de hoy se debe resaltar la buena labor que ha hecho este gran personaje, que es mi amigo, mi hermano, mi familia, Cristian. Como le digo, yo les agradezco a cada uno que están presentes el día de hoy, pero no solamente de venir a acompañar y sepultar su cuerpo, porque su espíritu nosotros sabemos, porque por las grandes obras que él ha venido realizando, que ahora está al lado de Dios, y como dijo el Señor, nos lleva a la delantera. Pero yo personalmente me he sentido muy triste todos estos días por lo que le ha pasado al compañero Cristian. No he podido ni hablar, pero solamente yo le digo de acá que me guarde un espacio, porque yo también tengo familiares arriba, y en ese espacio que me va a guardar yo voy a llegar algún día ahí, y nos vamos a volver a ver, porque yo sé que por la buena labor que él ha venido realizando, el Creador lo tiene a su lado. Yo con eso termino, señores, y muchas gracias, y hay que recordarlo con alegría. Gracias, señores. ¡Cristian! ¡Presente! ¡Cristian! ¡Presente! ¡Cristian! ¡Presente! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Por la lucha consecuente! ¡Viva! ¡Viva! La vida hacia la paz. Municipalidad Distrital de Huanchaco, gracias por venir. Al Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil, Región La Libertad, Sutracón. Rechazo total a las mafias criminales que extorsionan en las obras públicas.